Me llamo Teresa, aunque en el pasado se me conocía como la hermana Teresa. En este año 2025 cumplo 70 años. La historia que estoy a punto de contarles se remonta a 1979, cuando yo tenía 24 años. En aquel entonces desaparecí sin dejar rastro del convento de Santa María de la Paz, ubicado en Río Manso, en la provincia de Paraná. Antes de proseguir con mi relato, les invito a que me indiquen desde dónde me están escuchando y a que se suscriban al canal para que mi testimonio pueda ser escuchado por más personas. Tras mi desaparición, se generaron numerosas especulaciones. Algunos creían que había escapado, mientras que otros difundieron rumores sobre mi muerte. Incluso hubo quienes sugirieron que había abandonado mi vocación religiosa y me había marchado con un hombre de la ciudad. Sin embargo, esas conjeturas no eran más que simples fantasías. La verdad, por el contrario, era mucho más dura y dolorosa de lo que nadie pudo imaginar. Durante 28 años me mantuve oculta como un fantasma, asumiendo una nueva identidad y viviendo lejos, presa del terror. Ahora me siento capaz de relatar la verdad completa sin ocultar nada, porque algunas historias deben ser compartidas, aunque duelan, ya que el silencio puede ser más doloroso que las palabras. Desde niña siempre fui callada, prefiriendo observar. Mi madre decía que tenía una mirada aguda, capaz de ver más allá de las apariencias. Quizás por eso fui la única que percibió los secretos que se ocultaban en ese convento. Fui la única que notó la oscuridad tras las sonrisas falsas y las oraciones diarias. Entré al convento a los 16 años por elección propia, anhelando entregarme a Dios por completo. Al principio encontré justo lo que buscaba. En la tranquilidad del convento, la rutina diaria me envolvía en una sensación de bienestar y protección, otorgando sentido a cada instante y conectándome con algo más allá de lo terrenal. Mis compañeras, las otras monjas, se transformaron en mi familia, unidas por la misma creencia religiosa. Éramos solo 5 religiosas en ese pequeño convento, lideradas por la Madre Superiora, la Madre Concepción, una mujer severa pero ecuánime. Río Manso, la ciudad donde residíamos, era un lugar pequeño, donde todos se conocían. El convento, ubicado estratégicamente en la cima de una colina, era un elemento vital para la comunidad. Fue en ese entorno donde conocí al padre Ramiro, quien llegó a la parroquia cuando yo estaba en mi 5º año de vida consagrada. Era un hombre corpulento, de apariencia imponente, con una voz profunda que retumbaba con autoridad desde el altar. Inicialmente todos sentían admiración por él, pero muy pronto comencé a percibir detalles perturbadores, miradas fijas e intensas, preguntas que durante la confesión traspasaban lo estrictamente necesario, roces en el hombro que se extendían más allá de lo aceptable, y gestos mínimos que al acumularse, revelaban un comportamiento inquietante. Observé que no era la única que experimentaba incomodidad. La hermana Antonia, una muchacha de 19 años, también comenzó a evitar estar a solas con él. El ambiente en el convento se modificó radicalmente y la alegría fue sustituida paulatinamente por un silencio opresivo, cargado de secretos y reticencias. En ese momento, la Madre Concepción cayó enferma, atacada por una grave neumonía que la mantuvo encamada durante semanas. Sin su presencia protectora, el convento se volvió vulnerable, y fue precisamente entonces cuando la sospecha que yo había estado sintiendo se convirtió en algo mucho más siniestro y aterrador. El padre Ramiro, aprovechando su posición y poder dentro del convento, empezó a pasar más tiempo con nosotras, y sus acciones resultaron en situaciones que nos incomodaban mucho. Recuerdo vívidamente el primer evento que me causó una gran preocupación. En la biblioteca, vi a la hermana Antonia, arrinconada entre una estantería y el padre Ramiro. Él le agarraba con fuerza el brazo, mientras que en su rostro se reflejaba terror y vergüenza. Esa noche la imagen me impidió dormir. La angustia y la confusión inundaron mi mente. Sabía que algo terriblemente mal estaba ocurriendo, algo que contradecía completamente los valores que me habían llevado a tomar los hábitos. Intenté hablar con la hermana Clara, pero su silencio me impulsó a investigar a fondo, buscando patrones. Lo que descubrí me impactó profundamente, provocando horror e indignación.
La gravedad del asunto no residía en un único incidente, sino en una serie de actos premeditados, fríamente calculados y llevados a cabo con una despiadada brutalidad. Comprendí entonces que mi intervención era indispensable, porque la verdadera fe, la que emana del corazón, jamás se somete a la injusticia. La fe auténtica exige plantar cara al mal, sin importar la fachada de rectitud que pueda exhibir. Sin embargo, en ese momento jamás pude prever cómo esa decisión cambiaría por completo el rumbo de mi vida, conduciéndome a una forzada desaparición de 28 años. Me vería obligada a abandonar todo aquello que conocía y amaba, enfrentándome a una transformación interna de la que no podría escapar. El convento de Santa María de la Paz, con sus muros de piedra gris, sus pequeñas ventanas, su jardín perfectamente podado y la capilla que se volvía aún más hermosa al amanecer, cuando la niebla cubría la ciudad y daba la impresión de estar más cerca del cielo, ofrecía una estampa de paz. Nuestra vida cotidiana se regía por una rutina simple y rigurosa. Diariamente nos despertábamos a las 5 de la mañana, uniendo nuestras voces en oración matutina. Tras la plegaria, cada una se abocaba a sus tareas asignadas. Mi labor principal consistía en el cuidado del huerto, donde sembraba, regaba y cosechaba, y también colaboraba en la cocina. El contacto con la tierra fresca y humedecida me brindaba una profunda sensación de conexión espiritual y paz interior. La hermana Margarida, con 65 años de experiencia, era la maestra panadera de la comunidad. Sus panés con una corteza dorada y crujiente, y una miga esponjosa y suave, eran una verdadera delicia para el paladar. La producción de pan se intensificaba los miércoles y sábados, con el fin de distribuirlo entre las familias más necesitadas de la parroquia. Ella solía decir, alimentamos el cuerpo para nutrir el alma. La hermana Clara, nuestra erudita, pasaba largas horas en la biblioteca, sumergida en la lectura de textos religiosos. Poseía una memoria prodigiosa, capaz de citar pasajes bíblicos con asombrosa precisión. Siempre repetía, el conocimiento es una forma de oración. Finalmente la hermana Beatriz, irradiando alegría y vitalidad, dedicaba su tiempo a los niños del catecismo, quienes la adoraban. La hermana Antonia, la más joven entre nosotras, a quien conocí apenas unos meses después de su llegada, siempre repetía, con una risa que contagiaba a todas, su frase favorita, un santo triste es un triste santo. Ambas, tímidas de carácter, nos sentíamos cómodas en el huerto, donde el silencio compartido nos proporcionaba un consuelo mutuo. Madre Concepción, nuestro ejemplo a seguir, era una mujer fuerte y exigente, pero de un corazón inmenso. Su principio fundamental era, la disciplina sin amor es tiranía, pero el amor sin disciplina es indulgencia, un lema que guiaba nuestras vidas dedicadas al servicio y la oración. Además de las tareas propias del convento, extendíamos nuestra ayuda a la comunidad, por lo que nuestro hogar era reconocido y respetado como un remanso de paz y bondad. Fue en ese ambiente de sencillez y devoción donde la tranquilidad se vio perturbada. El padre Antonio, quien había sido nuestro guía espiritual durante muchos años, y a quien considerábamos como un abuelo por su bondad, fue trasladado, noticia que nos entristeció profundamente aunque entendíamos las razones. Poco después de su partida, llegó el padre Ramiro. Aún puedo evocar nítidamente el día en que lo vi por primera vez erguido ante el altar. Su figura imponente llenaba la estancia y su voz, profunda y sonora, retumbaba contra las paredes. Sentí una extraña inquietud ante él, una sensación indefinible de desasosiego, aunque las demás hermanas manifestaban una admiración evidente. En su primera visita al convento trajo consigo obsequios, un libro para la hermana Clara, una imagen para la capilla y semillas para nuestro huerto. Durante la primera confesión, sus interrogantes se desviaron de lo común, adentrándose en terrenos personales. Manifestó un interés desmedido por los pormenores de mi vida anterior a la clausura y escudriñó mis pensamientos más íntimos. Sus visitas se multiplicaron, siempre pretextando alguna necesidad, consultar un libro, resolver dudas sobre hierbas medicinales o simplemente indagar si precisábamos algo. A su presencia siempre la acompañaba una sombra de melancolía y misterio.
Comencé a notar ciertas pautas en su conducta. Buscaba a solas a las hermanas más pequeñas, su mirada era penetrante y a menudo se refería a sí mismo en tercera persona. Sus roces parecían accidentales, pero sentía que no lo eran. Un día, la hermana Antonia dejó caer una herramienta al suelo justo cuando él hablaba. Le temblaban tanto las manos que tuve que ayudarla. ¿Qué te ha hecho?, le pregunté. Solo respondió con lágrimas, diciendo que él la había amenazado, asegurando que nadie le creería. Intenté hablar con la Madre Concepción, pero se escandalizó por mis insinuaciones y me ordenó que rezara y pidiera perdón por mis pensamientos impuros sobre un sacerdote. La situación empeoró y él se volvió más descarado, como si supiera que nadie lo denunciaría. Veía el sufrimiento en los rostros de mis hermanas, en especial en el de Antonia, que se apagaba con cada día que pasaba. La salud de la Madre Concepción se deterioró drásticamente, marcando un momento de crisis. El padre, con un tono solemne, comunicó su intención de visitarnos diariamente, supuestamente para guiarnos espiritualmente. En ese instante la fachada de santidad que había mantenido se desmoronó por completo. Una noche hallé a Antonia aterrada y acurrucada en el pasillo con el hábito desordenado y una visible marca roja en la mejilla. Nadie me creerá, susurró, revelando que él la humillaba, llamándola una simple monja insignificante, mientras se presentaba como un enviado divino. Esa noche la verdad me golpeó, estábamos abandonadas a nuestra suerte, sin esperanza de rescate. Debíamos encontrar la forma de escapar de ese infierno por nosotras mismas. Los muros que debían protegernos, ahora nos encerraban con nuestro tormento, y aquel hombre, quien debía ser nuestro guía espiritual, se había transformado en un lobo disfrazado de cordero. Era imperativo actuar, y yo, la observadora silenciosa, debía tomar la iniciativa. En ese convento, después de que la Madre Concepción cayera enferma, yo experimentaba constantemente un miedo profundo, uno que te paraliza el alma y hace que el corazón palpite con tanta fuerza que sientes que las costillas van a ceder. El padre Ramiro, con una astucia calculada, se comportaba de manera intachable ante los demás, evitando cualquier sospecha. Sin embargo, cuando lograba aislar a alguna de nosotras, su verdadero ser se revelaba. Empecé a notar que él mismo orquestaba las situaciones, enviando mensajes individuales a cada hermana. Hermana Antonia, necesito hablar con usted sobre un asunto importante en la sacristía. Hermana Teresa, sírvase presentarse en la biblioteca después de las oraciones. La hermana Antonia, la más vulnerable, sufría enormemente. Era muy joven, acababa de profesar sus votos definitivos, y su timidez le impedía defenderse. Presencié repetidamente cómo la empujaba con fuerza contra la pared, cómo le hablaba con la cara pegada a la suya, y cómo sus manos, supuestamente por accidente, la tocaban en zonas del cuerpo que no deberían ser tocadas por ningún hombre. Una noche encontré a Antonia escondida en la despensa, completamente aterrada, temblando y tratando de arreglarse el hábito. Él es mi guía espiritual, susurró, agregando que debía obedecerlo y que si lo revelaba a alguien, iría al infierno. La ira me invadió, sintiendo por primera vez un odio genuino. Abracé a Antonia y le prometí que la protegería. Pero, ¿cómo? ¿Quién iba a creer en la palabra de dos monjas contra un sacerdote tan respetado? Intenté hablar con la hermana Clara. Tenemos que hacer algo, le dije. Clara suspiró y me preguntó qué proponía, explicando que nadie nos creería, ya que la palabra de un sacerdote valía mucho más que la nuestra. Sin embargo, ¿qué pasaba con la Madre Concepción? Ella debía saberlo. La madre, postrada en cama por una grave enfermedad, se opondría férreamente a cualquier sacerdote que representara a la Iglesia, incluso si tuviera la oportunidad de ayudarla. La situación se agravó cuando la hermana Beatriz, antes radiante y llena de vida, se convirtió en blanco de ataques. Su alegría desapareció, se volvió silenciosa, perdió el apetito y sus ojos, antes alegres, ahora estaban permanentemente rojos por el llanto. Finalmente una tarde se derrumbó sollozando, revelando que el padre Ramiro la había citado para una orientación espiritual especial, y que al intentar marcharse, comenzó a ser interrogada sobre su castidad.
Me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó un hematoma. En ese momento algo se quebró en mi interior. Ver a Beatriz, que siempre había sido tan fuerte, reducida a ese estado de vulnerabilidad era como si él estuviera destrozando su esencia. Comencé a prestar más atención a todo y a planificar cómo proteger a las otras hermanas. Me esforzaba por evitar que alguna de las monjas se quedara a solas con él, creando pretextos para que trabajaran juntas en diferentes tareas. No obstante, él se percató de mis esfuerzos y, como respuesta, comenzó a distanciarse, propagando entre las hermanas de mayor edad la idea de que yo estaba teniendo problemas de disciplina. La hermana Margarida empezó a vigilarme con desconfianza. El padre Ramiro me interrogó: Teresa, ¿es verdad que has demostrado insubordinación? Anhelaba gritar la verdad, pero sabía que sería inútil. Ella nunca me creería en contra de él. Fue entonces cuando entendí que las palabras no serían suficientes y que necesitaba evidencia. Comencé a observar y a documentar minuciosamente cada detalle, fechas, horas, sus palabras exactas y sus acciones. Una noche él cruzó todos los límites imaginables. Antonia irrumpió en mi celda, temblando incontrolablemente, apenas capaz de mantenerse en pie. Su rostro mostraba marcas de dedos y su hábito estaba rasgado en el hombro. Con la voz temblorosa en el oscuro y estrecho confesionario, él intentó imponerme una penitencia, susurró que para ser purificada de mis pecados, debía entregarme a él. La furia que me invadió superó cualquier sentimiento previo, nunca antes había experimentado una emoción tan intensa. Esto se acaba hoy, declaré con firmeza. A la mañana siguiente, aprovechando mi día libre, me dirigí a la ciudad, directamente a la oficina del obispo regional. Tras esperar 3 largas horas, finalmente me concedieron una audiencia. Al entrar en la oficina, sentí que mi valentía flaqueaba, pero la imagen de Antonia y Beatriz me impulsó a seguir adelante. Relaté cada detalle, presenté las notas que había recopilado, describí los incidentes con precisión y expliqué cómo el padre Ramiro se aprovechaba de su posición de autoridad para intimidarnos. El obispo escuchó atentamente en absoluto silencio y al terminar, suspiró profundamente. Hermana Teresa, estas son acusaciones de extrema gravedad. El padre Ramiro es un sacerdote ejemplar. ¿Está usted completamente segura? Mi corazón se encogió ante esas palabras, a pesar de todas las pruebas presentadas, la duda aún persistía. Con voz firme y segura respondí: estoy absolutamente segura. Me preocupa mucho la seguridad y el bienestar de mis hermanas, especialmente mientras el padre Ramiro tenga acceso al convento. He iniciado una investigación, pero le suplico que actúe con la mayor discreción posible. Un escándalo de esta naturaleza podría causar un daño irreparable a la reputación de la Iglesia. Me marché con una mezcla de esperanza y temor. Dentro de lo que me permitía el protocolo, había hecho todo lo posible. 2 noches después, el padre Ramiro llegó al convento fuera de su horario habitual, con el rostro descompuesto por la ira. Permaneció encerrado con la hermana Clara durante casi 1 hora. Al salir, Clara parecía destrozada, mientras que el padre Ramiro lucía una sonrisa de triunfo. Al pasar junto a mí, me susurró: Dios castiga a quienes mienten sobre sus siervos. El obispo me lo ha revelado todo. Me quedé completamente paralizada por la sorpresa. El obispo lo había revelado todo, incluso quien había presentado la denuncia. Clara entró en mi habitación y me reprochó: ¿qué has hecho, Teresa? Has ido a hablar con el obispo a nuestras espaldas. Traté de defenderme y explicar mis razones, pero ella, visiblemente decepcionada, negó con la cabeza, mostrando su desacuerdo. El padre Ramiro, acusándome de tener problemas mentales y de inventar mentiras, había logrado convencer al obispo. Ahora el obispo exigía mi traslado o incluso mi expulsión. La verdad me golpeó con fuerza: no solo habían preferido creerle a él en vez de a mí, sino que ahora me castigarían por intentar proteger a mis hermanas. No es justo, murmuré sintiendo la injusticia. Os está perjudicando. Clara, profundamente afectada, se sentó en mi cama.
La vida no siempre es justa, Teresa, y menos para nosotras las mujeres. A la mañana siguiente me convocaron al despacho. El padre Ramiro ya estaba allí, con una sonrisa. Con deleite, saboreando cada palabra, me leyeron la orden del obispo, mi traslado inmediato a un convento apartado en Mato Grosso, acusándome de insubordinación y difamación contra un hombre de la Iglesia. En ese momento entendí que la justicia era imposible para nosotras dentro de esa institución. En ese instante una determinación trascendental cambió el rumbo de mi vida. No me dirigiría a Mato Grosso. Buscaría otra opción, incluso si eso significaba desaparecer por completo. Nos vamos, anuncié a mis hermanas con una firmeza inesperada. Así iniciamos los preparativos para la fuga, para nuestra liberación, una silenciosa rebelión contra un sistema que nos había dejado a nuestra suerte. La sola idea de huir, esa palabra simple y potente, martilleaba sin cesar en mi mente día y noche. Jamás pensé que estaría planeando la evasión de un convento, el lugar que había elegido como mi refugio. Pero allí estábamos 5 monjas temerosas, reunidas en el sótano, en medio de cajas de patatas y conservas. La hermana Clara, siempre ponderada, expresó sus dudas: si escapamos, pareceremos culpables. Dirán que tenemos algo que esconder. Y lo tenemos, respondió Beatriz con amargura, tenemos que ocultar nuestra vergüenza, nuestra humillación, el abandono de la Iglesia. La hermana Antonia, con el rostro oculto entre sus rodillas, emitía sollozos silenciosos, temblando ligeramente. La hermana Margarida, la más longeva y respetada del convento, guardó silencio sepulcral durante un extenso periodo, sumida en profundas reflexiones. Finalmente, con voz grave, rompió el silencio: 60 años. 60 años he dedicado mi vida a Dios, consagrada entre estos muros. Creía que aquí, en este lugar, encontraría la paz eterna en el momento de mi muerte. Pero ahora, con amargura, comprendo que a veces Dios exige sacrificios que escapan a nuestra comprensión. Si es necesario abandonar este lugar para proteger a mis hermanas, que así sea, que se cumpla su voluntad. Sus palabras, pronunciadas con resignación y fe, afianzaron nuestra determinación. Debíamos escapar juntas. Pero ¿cómo podrían 5 mujeres, desprovistas de recursos económicos, contactos influyentes y sin un destino claro, concretar semejante empresa? El imponente muro del convento se erguía amenazante, coronado por afilados fragmentos de vidrio. La pesada puerta, al ser abierta, delataría nuestra huida con su estruendo. Y una vez fuera, ¿a dónde podríamos dirigirnos? Necesitábamos desesperadamente ayuda externa, una persona en quien pudiéramos depositar nuestra confianza. Entonces oré como nunca antes, no con las palabras aprendidas de memoria, sino con la sincera expresión de los sentimientos más profundos de mi alma, implorando guía y auxilio. Señor, si es tu voluntad que sigamos este camino, te pedimos que nos muestres una señal clara. Y la respuesta llegó, de una forma que jamás hubiéramos imaginado. Don Manuel, el humilde proveedor de verduras del convento, un hombre de campo, parco en palabras y con las manos curtidas por el trabajo, que habitaba solitario en una pequeña finca en las afueras de la ciudad. Ese día, mientras nos ayudaba a descargar las pesadas cajas de alimentos, posó sus ojos en mí de una manera inusual. No la veo bien, hermana Teresa, susurró preocupada la hermana superiora. Me sorprendió, pues Manuel no solía hablar más allá de lo imprescindible. Estoy bien, solo un poco cansada, repliqué forzando una sonrisa. Él, sin embargo, persistió en su mirada. Perdóneme la intromisión, pero mi difunta esposa, Lourdes, tenía el don de percibir el sufrimiento ajeno. Si usted o alguna de las hermanas necesitan algo, no duden en recurrir a mí. Sentí un vuelco en mi pecho. ¿Sería esta la señal anhelada, o una trampa tendida por el destino? Con cautela, pregunté, ¿qué le hace pensar que necesitamos ayuda? Y don Manuel, con un suspiro profundo, respondió. Mi hija mayor, Rosana, ingresó en un convento ubicado en una zona montañosa del norte del país. Allí tuvo conflictos con un sacerdote,
lo que causó un profundo pesar en su alma, empañando sus ojos. Para cuando finalmente se atrevió a relatarme el abuso que había sufrido, ya era imposible detener el daño. Experimenté una empatía instantánea hacia ese hombre, Manuel, quien, a pesar de su bondad, también cargaba con su propia cruz. Tienes razón, le confesé, necesitamos ayuda desesperadamente. En los días siguientes Manuel se convirtió en nuestro principal aliado. Intercambiábamos mensajes secretos, notas ocultas entre las verduras del mercado, para no levantar sospechas. Así un plan comenzó a tomar forma. Manuel tenía un primo en el sur del estado de Santa Catarina, dueño de una humilde posada. El primo accedió a darnos refugio temporalmente. Manuel, utilizando todos sus ahorros, se encargaría de financiar nuestro viaje y los primeros meses de nuestra nueva vida. No puedo permitir que Rosana, mi pequeña y amada Rosiña, vuelva a sufrir lo mismo, declaré con los ojos humedecidos por la angustia. El plan era simple en esencia, pero lleno de peligros. Huiríamos aprovechando una noche de intensa lluvia torrencial. Manuel con su camioneta nos esperaría en un punto escondido, lejos del camino principal. Necesitaríamos saltar la valla trasera, protegidos por los árboles que nos ofrecían un refugio natural. Pero antes de partir, era crucial reunir los objetos indispensables. Clara recuperó nuestros documentos de identidad y partidas de nacimiento de los archivos, Beatriz se encargó de los medicamentos, Antonia y yo preparamos la ropa, sabiendo que no podíamos llevar nuestras vestimentas religiosas, demasiado evidentes. Manuel, por su parte, consiguió ropa de calle con una vecina. Lo más difícil fue decidir qué dejar atrás: el rosario que mi madre me había dado, el libro de oraciones de Clara, la pequeña imagen de la Virgen de Beatriz y el álbum de fotos familiar de Margarida. Debíamos viajar con lo mínimo, como nos había insistido Clara, solo lo imprescindible. A medida que se acercaba la fecha de partida, el miedo se hacía más intenso. ¿Y si nos descubrían? ¿Y si el padre Ramiro se enteraba de nuestros planes?, pregunté una noche, considerando la posibilidad de abandonar la idea. Podemos darnos por vencidas, ¿no es así? Propuse entonces. Podría ir sola a Mato Grosso, siguiendo las instrucciones del obispo. Ni lo sueñes, me interrumpió Beatriz con firmeza. Si una se va, nos vamos todas, juntas. Esa misma noche un ruido inquietante interrumpió el silencio, proveniente del sótano. Alguien bajaba lentamente las escaleras y nosotras, presas del pánico, nos quedamos paralizadas. Para nuestro alivio, la figura que emergió de la oscuridad era la hermana Dolores, una monja de edad avanzada que siempre había mostrado lealtad al padre Ramiro. Sé lo que están planeando, declaró Dolores sin preámbulos. Mi corazón se encogió de temor, sentí que estábamos perdidas. Sin embargo, para nuestra sorpresa, Dolores sacó dinero de su bolsillo, ofreciéndonos una suma considerable. Tomen, es todo lo que he ahorrado con mis trabajos de costura, para que les sirva de ayuda al principio, nos dijo. Me quedé momentáneamente sin habla, observando alternativamente el dinero y a ella, atónita. ¿Pero por qué?, logré preguntar finalmente. Siempre fingí creer en él por miedo, porque soy demasiado mayor para empezar de nuevo, porque soy una cobarde, confesó Dolores con un suspiro, la voz llena de resignación. Pero ustedes no deberían serlo. Eran jóvenes con un coraje inquebrantable, y creíamos que merecían la posibilidad de huir de ese lugar infernal. En ese momento la revelación fue clara: no éramos las únicas sufriendo, quizás otras habían padecido antes. Abracé a la hermana Dolores y le supliqué que se uniera a nosotras, argumentando que aún no era demasiado tarde. Ella, con lágrimas en los ojos, me respondió que para ella la esperanza se había extinguido, pero prometió orar por nuestra seguridad diariamente. La noche anterior a la fuga, la imposibilidad de dormir me sumió en profundas reflexiones sobre mi familia, mi dedicación religiosa y mi fe en Dios. Dudaba, ¿estábamos tomando la decisión correcta? En oración, supliqué a Dios que, si estábamos cumpliendo su voluntad, nos protegiera. A la mañana siguiente Manuel, con discreción, dejó una nota oculta entre las hojas de lechuga: esta noche, a medianoche, lloverá.
El resto del día un torbellino de nerviosismo contenido nos mantuvo alerta, aunque fingimos normalidad, cumpliendo nuestras tareas diarias sin levantar sospechas. Cuando la campana del convento, ubicada en lo alto de la torre, tañó las 12 campanadas a medianoche, un sonido profundo y resonante que se elevó por encima del incesante golpeteo de la lluvia contra el tejado, procedimos a despojarnos de nuestros hábitos. Con manos temblorosas, plegamos cuidadosamente las pesadas telas oscuras y las depositamos en el sombrío sótano, un espacio húmedo y silencioso. Miré a mis hermanas transformadas, casi irreconocibles con sus vestidos sencillos, ropas que ocultaban la severidad de nuestros hábitos. En ese instante ya no éramos monjas prisioneras de un voto, sino mujeres, decididas a luchar por nuestra libertad, nuestra dignidad, por una vida fuera de esos muros. Nos dirigimos con cautela a la despensa, y al cruzar el umbral, la lluvia, que caía con fuerza, nos empapó al instante. Beatriz, la más osada de nosotras, lazó con destreza la cuerda hecha de sábanas anudadas sobre el muro. Yo fui la primera en ascender, agarrándome con fuerza a la áspera cuerda, seguida por Beatriz, luego Antonia y Clara, y finalmente, con gran esfuerzo y visible dificultad, la hermana Margarida. En un momento de angustia, temí que no pudiera lograrlo, que la fatiga la venciera, pero finalmente llegó a la cima, con los ojos brillantes, reflejando una victoria que iba mucho más allá de ese muro. Una victoria que simbolizaba todas las barreras que había superado a lo largo de su vida. Y así 5 monjas empapadas y llenas de esperanza, corrimos bajo la lluvia, sabiendo que solo un reducido grupo de personas de confianza y don Manuel, nuestro fiel apoyo, eran testigos de nuestra huida. Aparcada con discreción en la curva de la carretera, la vieja camioneta nos esperaba. 3 figuras se acomodaron en la cabina, mientras Beatriz y yo nos escondíamos en la caja, protegidas por una lona. Partimos dejando atrás el convento, la ciudad y la vida que hasta entonces habíamos conocido. En ese instante desconocíamos la magnitud del viaje que se avecinaba. Éramos ajenas a que nuestra fuga generaría un escándalo mayúsculo, a que seríamos intensamente perseguidas, y a que nuestros nombres quedarían difamados. Ignorábamos que pasaríamos 28 largos años en el anonimato, asumiendo identidades ajenas y soportando una carga emocional abrumadora. Sin embargo, esa noche, acurrucadas en la caja de la camioneta, experimenté una conexión espiritual más profunda que la que sentí alguna vez entre los muros sagrados del convento. La noche del 17 de septiembre de 1979 quedó grabada a fuego en mi memoria, mientras la lluvia torrencial transformaba la tierra en un lodazal resbaladizo. El estruendo de los truenos sepultaba el eco de nuestros pasos acelerados, mientras el latir irregular de nuestros corazones se sincronizaba con el miedo que nos dominaba. En cuestión de horas, habíamos dejado de ser monjas consagradas para convertirnos en fugitivas desesperadas. Atrás quedaron nuestra identidad, nuestro llamado y toda una existencia cuidadosamente edificada. La camioneta se sacudía violentamente sobre el camino de tierra, arrojándonos a Beatriz y a mí de un lado a otro bajo la lona empapada. El silencio era casi absoluto, interrumpido solo por débiles sollozos. Tras lo que pareció una eternidad, la camioneta disminuyó su velocidad. Sentí que mi corazón se disparaba, presa del terror de ser interceptadas, de haber sido traicionadas. Pero entonces escuché la voz de don Manuel: «Hemos llegado, hermanas. Pueden bajar». Levanté la lona y descubrí que nos encontrábamos dentro de un cobertizo rústico. Las paredes eran de madera, adornadas con herramientas colgadas y sacos de pienso apilados. El inconfundible olor a heno y animales flotaba en el aire. «¿Dónde estamos?», pregunté. Ayudé a Beatriz a bajar y le pregunté sobre el lugar. «Es un antiguo granero que está en la propiedad de mi cuñado», explicó don Manuel, señalando la estructura. «Está a unos 30 kilómetros de Río Manso y nadie lo visita desde hace años. Pueden quedarse aquí unos días». El lugar era humilde, pero se veía limpio. En un rincón vi colchones y mantas cuidadosamente apilados. Sobre una mesa improvisada, había algunas latas de comida, botellas de agua y una lámpara.
Don Manuel, comencé con la voz temblorosa, pero él solo negó con la cabeza. Descansen ahora. Mañana volveré con más comida y noticias. Después de que se fue, nos miramos las unas a las otras, 5 mujeres empapadas, tiritando de frío y de miedo en ese granero desconocido. La hermana Margarida fue la primera en romper el silencio. Demos gracias a Dios por habernos salvado, por haber encontrado un amigo en don Manuel, por estar juntas. Formamos un círculo, tomadas de la mano, como tantas veces habíamos hecho en el convento, pero esta vez no había capilla adornada ni altar. Éramos solo nosotras, acompañadas por nuestras plegarias sinceras y la esperanza en un Dios que parecía haber escuchado nuestras súplicas. Concluida la oración, nos dedicamos a preparar el espacio. Clara se encargó de distribuir los colchones y las mantas, Beatriz se aseguró del bienestar de todas, prestando especial atención a Margarida, quien lucía visiblemente exhausta, mientras que Antonia y yo nos ocupamos de la comida, preparando algo sencillo y encendiendo la lámpara. Después de un rato, mientras comíamos pan y queso en un silencio tenso, cada una absorta en sus propios pensamientos, Antonia, con voz apenas audible, rompió el silencio preguntando: ¿qué haremos ahora? Clara respondió con firmeza: iremos a la posada del primo de don Manuel en Santa Catarina. Allí decidiremos el siguiente paso. No podemos vivir huyendo indefinidamente. Con suavidad le contesté un día a la vez: Antonia, primero necesitamos alejarnos lo suficiente para estar a salvo. Aquella primera noche apenas pude conciliar el sueño, y cada mínimo ruido me despertaba sobresaltada. Después de tantos sobresaltos, finalmente desperté con el reconfortante aroma del café. La hermana Margarida, que invariablemente se despertaba primero, ya había encendido una pequeña estufa de carbón y estaba preparando café. «Buenos días, Teresa», me saludó sonriendo, al tiempo que me ofrecía una taza humeante. Había dormido profundamente, algo que no conseguía desde hacía mucho tiempo, sin sentir miedo. Aquella sencilla frase me golpeó como una descarga. Era verdad. A pesar de los peligros, por primera vez en mucho tiempo habíamos dormido sin el miedo constante a las represalias del padre Ramiro. Poco a poco, las demás monjas se despertaron. Juntas compartimos el café y el pan restante, aguardando el regreso de don Manuel. Este llegó hacia el mediodía, trayendo provisiones adicionales, ropa seca y noticias. «El convento está revuelto», informó. Descubrieron la fuga muy pronto. El padre Ramiro está furioso, argumentando que escaparon por problemas de conducta y rebeldía espiritual. «¿Ya están buscándolas?», preguntó Clara. «Sí, ya hemos avisado a la policía y están inspeccionando carreteras y estaciones de autobuses, pero nadie se imaginaría buscarnos aquí». Acto seguido nos explicó los detalles del plan. Su primo Joaquín vendría al día siguiente con un camión más grande para llevarnos a su posada en Santa Catarina, donde podríamos hospedarnos unas semanas. «Necesitan nombres nuevos», dijo don Manuel. «Nuevas historias. No pueden decir que son monjas». Clara agarró un trozo de papel y comenzó a escribir. «Tenemos que construir una historia. ¿Quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos juntas?». Durante las horas siguientes, creamos nuestras nuevas identidades. Acordamos que seríamos hermanas y primas, una familia que había perdido todo en una inundación y comenzaba de nuevo. Yo dejé de ser la hermana Teresa para convertirme en Luisa Méndez, de 24 años, maestra de primaria. Antonia, por su parte, se convirtió en Cecilia, mi hermana menor. Clara y Beatriz, ahora nuestras primas Lucía y Rosa, junto a la hermana Margarida, convertida en nuestra tía Amelia, quien nos había criado tras la muerte de nuestros padres, enfrentábamos la extraña tarea de asimilar estas nuevas identidades. Repetir los nuevos nombres y la nueva historia se convirtió en un ejercicio constante, hasta que las mentiras se acercaron a la verdad. El señor Manuel me proporcionó ropa de civil, pues durante casi 10 años solo había vestido el hábito religioso. El acto de vestirme con esas prendas fue surrealista. Al mirarme en un pequeño espejo roto, la imagen reflejada me resultó casi desconocida.
El hábito no era simplemente ropa, sino una extensión de mi ser. Te ves más joven, observó Beatriz. La afirmación me obligó a tragar saliva. Nunca antes había prestado atención a mi apariencia, ya que la vanidad era desaconsejada en el convento. Pero ahora, frente a esa nueva imagen, comprendí que entraba en un mundo con reglas completamente distintas. La segunda noche, la incertidumbre sobre el futuro me invadió por completo. Ya no éramos simples fugitivas, sino que estábamos a punto de transformarnos en personas totalmente diferentes. Desperté antes de que el sol asomara, sacudida por una pesadilla vívida. En ella, el padre Ramiro nos descubría. Salí apresuradamente del granero, buscando aire fresco, y me senté en el frío umbral de la puerta. El cielo, aún oscuro, comenzaba a mostrar signos de claridad. Una delgada franja de luz en el horizonte anunciaba la llegada del día. Fue entonces, en ese momento de transición entre la noche y la mañana, cuando la magnitud de nuestros actos me abrumó. Habíamos dejado atrás una vida entera dedicada a la fe, habíamos roto votos solemnes. Las lágrimas, cálidas y traicioneras, comenzaron a rodar por mis mejillas. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de un profundo pesar por todo lo que habíamos perdido. Teresa, escuché la voz de Antonia a mis espaldas. ¿Está todo bien? Forzando una sonrisa, respondí, sí, solo estoy pensando en el futuro. Ella se acercó y se sentó a mi lado. Tengo miedo, confesó. Yo también, admití con un suspiro. Pero nos tenemos la una a la otra, y también a Dios. Él aún escucha nuestras plegarias. Después de una pausa agregué, incluso después de lo que hemos hecho, Dios no reside en las paredes de un convento, Antonia, ni en los hábitos que solíamos llevar. Dios está aquí con nosotras. Después de continuar señalando su pecho y acto seguido, el mío, finalizando así la conversación muda que ambos entendíamos a la perfección sobre lo que habíamos vivido juntas, un fuerte ruido de motor interrumpió el momento. La incertidumbre nos invadió por un instante, pero el sonido inconfundible de la camioneta de don Manuel nos tranquilizó, y con ella, un camión de mayores dimensiones. Les presento a mi primo Joaquín, él las llevará a Santa Catarina hoy mismo, anunció don Manuel. Joaquín explicó, el camión es de reparto de muebles. Irán en la parte trasera, escondidas. Nadie se parará a revisar un camión de reparto. Consciente de que no solo se trataba de un traslado físico, sino de la preparación emocional que cada una de nosotras experimentaba de manera diferente, pregunté, ¿estamos listas? Beatriz, convencida y resuelta, Antonia, con temor, pero valiente, y Margarida, serena gracias a su fe, asintieron. Nos adentramos en el camión, acomodándonos entre cajas y muebles. Don Manuel nos abrazó antes de cerrar las puertas, con lágrimas en los ojos, y dijo, que Dios las proteja. Son las mujeres más valientes que he conocido. Las puertas se cerraron, sumergiéndonos en la penumbra. El motor del carruaje retumbó con fuerza, y la carroza comenzó a avanzar lentamente. En ese momento, con las manos entrelazadas con las de Antonia y Clara, experimenté una extraña y contradictoria sensación, una mezcla de miedo y alivio. El miedo se debía a la incertidumbre de lo que nos deparaba el futuro, a lo desconocido que nos aguardaba. El alivio, por otro lado, provenía de la ansiada libertad, de escapar finalmente de lo que nos perseguía. Permanecimos refugiadas en la posada de don Joaquín durante casi 3 meses, un lugar tranquilo y aislado, perfecto para quienes deseaban pasar desapercibidos. Los pocos visitantes que se hospedaban eran turistas que permanecían solo un par de días antes de proseguir su viaje. Doña Elena, la esposa de don Joaquín, nos trataba con un respeto silencioso, sin hacer preguntas sobre nuestro pasado ni sobre las razones de nuestra estancia. Una tarde, mientras la ayudaba a doblar las sábanas, me tomó la mano y me dijo con voz suave, sé que están huyendo de algo grave. No necesito saber de qué. Solo quiero que sepan que aquí están seguras. Aquellas palabras cargadas de empatía, me inundaron los ojos de lágrimas. Era como si alguien comprendiera verdaderamente nuestro sufrimiento, sin que tuviéramos que relatar nuestra historia.
A pesar de ello, éramos conscientes de que no podíamos permanecer en la posada de forma indefinida. La posada, aunque nos brindaba un techo, era humilde y nuestros recursos se agotaban, haciéndonos dependientes de la generosidad de otros. A esto se sumaba que nuestra ausencia era ya un tema de conversación, no en los grandes diarios nacionales, sino en los periódicos y emisoras de radio de Paraná y sus alrededores. Los titulares eran alarmantes: monjas desaparecidas en Río Manso. Sospechas de secuestro, informaba uno. Otro, con tono sensacionalista, citaba al párroco de Río Manso, quien insinuaba un comportamiento impropio por parte de las monjas fugadas. Leía esas noticias escondida y con el corazón encogido de dolor. El padre Ramiro, con sus declaraciones, nos difamaba, presentándonos como rebeldes, problemáticas e indignas. Fue a través de una de esas noticias que nos enteramos de la muerte de la Madre Concepción. No sucumbió a la neumonía que padecía, sino a un infarto provocado por el impacto de nuestra huida. Nos sentíamos culpables de su fallecimiento, aunque sabíamos que el verdadero responsable era el hombre que nos había obligado a escapar. No podemos regresar, sentenció Clara. Tras acusarnos de la muerte de nuestra madre a causa de nuestro comportamiento, y con la ayuda de Joaquín y Elena, obtuvimos nueva documentación, aunque no nos revelaron los detalles, pues nos advirtieron que ciertas cosas era mejor no saberlas. De un día para otro dejamos de ser las hermanas Teresa, Clara, Beatriz, Antonia y Margarida, para convertirnos en Luisa, Lucía, Rosa, Cecilia y Amelia, una familia cualquiera, con una historia inventada. Joaquín, con un contacto en Florianópolis, nos consiguió empleo en una pequeña fábrica de confección, cosiendo uniformes. El trabajo, aunque simple, nos aseguraba la subsistencia y, lo más importante, el empleador no indagaba en nuestro pasado. Así, 3 meses después de abandonar la posada, nos trasladamos a Florianópolis, donde alquilamos una humilde casa en un barrio periférico, buscando el anonimato y la discreción. La adaptación a la nueva vida, sin embargo, resultó ardua, ya que ninguna de nosotras conocía las costumbres del mundo moderno y secular. Tareas diarias comunes, como usar un teléfono público con monedas, desplazarse en autobús o metro, o incluso simplemente comprar alimentos en un supermercado, se convertían en desafíos desconocidos y difíciles de superar. Recuerdo claramente el día en que tuvimos que ir a una sucursal bancaria para abrir una cuenta corriente. La ansiedad me abrumó tanto que sentí que me desmayaba mientras esperábamos en la larga fila. Clara, con una valentía excepcional, siempre se mostraba dispuesta a afrontar cualquier situación nueva. Beatriz, por su parte, se adaptaba con facilidad y rapidez a las nuevas circunstancias, mientras que Antonia, aunque era muy joven, demostraba una capacidad de aprendizaje asombrosa. Margarida, a pesar de su edad, se esforzaba con tenacidad, superando las barreras impuestas por el paso del tiempo. Aunque el trabajo en la fábrica era extenuante y agotador, paradójicamente nos brindaba cierto alivio. Los movimientos repetitivos de coser tenían un efecto tranquilizador en nuestras mentes, y por primera vez sentimos que participábamos activamente en la construcción de nuestro propio futuro. Con el tiempo, gradualmente nos adaptamos a una nueva forma de vida. A pesar de nuestra ausencia física de la iglesia, nuestra fe se mantenía firme e inalterable. Cada noche sin falta nos reuníamos a rezar, pero no recitábamos oraciones aprendidas de memoria, sino que entablábamos conversaciones privadas y honestas con Dios. Los meses se transformaron en años, y Florianópolis se arraigó en nosotros como un lugar seguro y familiar. El negocio de la fábrica floreció y, como resultado, nuestros ingresos mejoraron, lo que nos permitió cambiar a una vivienda más espaciosa. Hicimos algunos amigos, aunque siempre manteniendo cierta distancia y evitando revelar detalles importantes de nuestro pasado. Después de 3 años de dedicación, el señor Antonio, dueño de la fábrica, reconoció el talento de Clara y la promovió a supervisora de producción. Este aumento de sueldo resultó ser crucial, especialmente porque Margarida empezaba a mostrar señales de deterioro en su salud. Fue aproximadamente en 1983 cuando enfrentamos nuestra primera e irreparable pérdida. En el convento, mientras se afanaba en la cocina preparando la cena,
la hermana Margarida Amelia sufrió un derrame cerebral. Cuando la encontraron tendida en el suelo, ya había transcurrido demasiado tiempo y no pudieron hacer nada para salvarla. El funeral de Margarida fue un evento devastador, uno de los momentos más dolorosos de mi vida. La jerarquía eclesiástica, temiendo cualquier escándalo, no permitió que la enterráramos con los honores que merecía como hermana, y nos vimos forzadas a sepultarla bajo el nombre de Amelia Méndez, una simple anciana. A raíz de su muerte decidimos abandonar la ciudad y buscar un nuevo comienzo. El señor Antonio estaba estableciendo una nueva sucursal en Porto Alegre, le ofreció a Clara el puesto de gerente, una oportunidad que aceptamos sin dudar. Porto Alegre era una ciudad bulliciosa y cosmopolita, un lugar donde podríamos perdernos entre la multitud. Sin embargo, también significaba estar más expuestas a las noticias y al riesgo de ser reconocidas. Durante casi 10 años, nuestra vida transcurrió con relativa tranquilidad. Ya empezaba a creer que habíamos logrado escapar del pasado, cuando, inesperadamente, encontré una fotografía del padre Ramiro en un periódico. Según el artículo, el padre de Río Manso celebraba 3 décadas de servicio a la comunidad. La noticia revelaba la imagen de aquel hombre, ahora con algunas arrugas, pero con la misma sonrisa falsa que recordábamos. El reportaje lo presentaba como un baluarte de la comunidad, alabando su constante entrega. Fui corriendo al baño y vomité. No solo había escapado impune, sino que además había prosperado y era celebrado por todos, mientras nosotras vivíamos escondidas, aterrorizadas por el miedo continuo. El descubrimiento nos impactó profundamente. Por primera vez, nos cuestionamos si habíamos hecho lo correcto al huir, si nuestro silencio había permitido que él continuara abusando de otras mujeres. Desde ese momento Clara se volvió más retraída y silenciosa. Cuando le pregunté qué le sucedía, solo respondió: «Estoy pensando en el futuro, Teresa. ¿Qué haremos cuando seamos demasiado viejas para trabajar?». En 1997, Clara enfermó gravemente. Inicialmente creímos que solo se trataba de un resfriado, pero la salud de Clara empeoró con rapidez. Un médico le diagnosticó neumonía y fue hospitalizada. Ya en la 3ª semana de internación, Clara, con una voz frágil y llena de dolor, me reveló la verdad: «No es solo neumonía, Teresa, es cáncer avanzado». La noticia me destrozó. Clara, siempre fuerte, nuestra columna, nuestra mayor seguridad. En el lecho de muerte de Margarida, hizo una promesa solemne: «Te juro que algún día la verdad sobre lo sucedido en Río Manso saldrá a la luz. No podemos permitir que ese monstruo siga viviendo como si fuera un santo». A pesar de esta determinación, la duda la consumía: ¿quién nos creería ahora, después de tanto tiempo? Con un hilo de voz, susurró: «Aún no es el momento, pero algún día, Teresa, algún día, cuando sea seguro, prométemelo». Emocionada hasta las lágrimas, respondí: «Lo prometo», sin saber cómo podría cumplir tal juramento. Clara falleció 2 semanas después, dejándome sola con su secreto. Clara Lucía recibió sepultura en un cementerio humilde situado en las afueras de Porto Alegre, durante una ceremonia fúnebre sencilla y privada, desprovista de los reconocimientos que su vida realmente ameritaba. En los años subsiguientes, la familia se dedicó a sobrellevar el duelo, a adaptarse a la ausencia de Clara Lucía y a rehacer sus vidas. Antonia y Cecilia contrajeron matrimonio con sus prometidos de la fábrica, estableciéndose en una vivienda propia, ubicada en las cercanías del hogar de Teresa. Teresa y Beatriz, por su parte, permanecieron solteras y continuaron compartiendo su vida juntas, centradas por completo en sus responsabilidades laborales. Ocasionalmente realizaban viajes a iglesias situadas en ciudades distantes, en búsqueda de esa añorada sensación de unidad familiar. En uno de esos viajes, Beatriz expresó en voz baja: «A veces me cuestiono si Dios nos ha perdonado por haber faltado a nuestros votos. ¿Consideras que necesitamos buscar el perdón por haber escapado de un hombre maltratador?», preguntó Teresa. «No por eso», respondió, «sino por haber abandonado nuestra vocación, por no haber intentado siquiera regresar a la vida religiosa en otro convento, lejos de esa persona horrible».
Teresa percibió que Beatriz aún añoraba la vida conventual, la rutina, el sentido y la camaradería que ofrecía. 2 meses después, Beatriz recibió el diagnóstico de una enfermedad cardíaca. En 2003, lamentablemente también falleció, dejando este mundo en silencio mientras dormía. Así solo quedaron Teresa, Antonia, Luía y Cecilia. Cecilia, ahora con 2 hijos, una casa propia y una vida construida como Cecilia Rodríguez, ya no como la exmonja, había rehecho su vida. Durante algunos años, Teresa continuó viviendo sola, trabajando en la fábrica. Sin embargo, en 2005, cuando la fábrica cerró su sucursal, decidió que era el momento de un cambio radical. Se mudó a un pequeño pueblo en el interior del estado de Santa Catarina, compró una vivienda sencilla y estableció un taller de costura. Cecilia y su familia la visitaban varias veces al año. Con el paso de los años, la promesa que Teresa le había hecho a Clara se convirtió en una carga cada vez más pesada para su conciencia. La verdad sobre lo ocurrido en Río Manso no podía ser enterrada con ella. Pero ¿cómo honrar esa promesa sin arriesgar la vida de Cecilia? ¿Cómo exponer la verdad después de tantos años, confiando únicamente en su palabra como única prueba? La respuesta comenzó a tomar forma lentamente a medida que Teresa recababa información, seguía las pistas y reunía el coraje necesario. En el año 2007 sintió que finalmente estaba preparada para dar el paso decisivo que lo cambiaría todo una vez más, el paso que la sacaría del silencio, que daría voz a la historia que durante tanto tiempo había permanecido oculta. El miedo se manifestaba de diferentes maneras, a veces se presentaba como una opresión en el pecho que dificultaba la respiración, otras veces era un frío persistente en el estómago, y en ocasiones se reducía a una sombra en el extremo del campo visual, casi imperceptible, pero que nunca se desvanecía por completo. A lo largo de esos 28 años de anonimato, Teresa había experimentado todas las facetas del miedo. Incluso en los momentos de calma más absoluta, una sombra persistente le recordaba que la estabilidad era frágil y podía desmoronarse en cualquier instante. Cada vez que se topaba con un sacerdote, su corazón se disparaba en un torbellino de pánico. Pronto conocería al padre Ramiro, un nombre que resonaba en su mente como una amenaza constante. La simple mención de Río Manso la petrificaba, un lugar asociado a recuerdos dolorosos y posibles revelaciones. La angustia de ser descubiertas las perseguía constantemente, habrían descubierto sus secretos, nunca podían ser completamente honestas, obligadas a mantener una fachada de mentiras y medias verdades. Debían estar siempre vigilantes, repasando las versiones de la historia que habían contado a cada individuo. Era como vivir en un escenario perpetuo, interpretando un papel sin posibilidad de descanso o autenticidad. Esa constante actuación, esa imposibilidad de bajar la guardia, era incluso más agobiante que el propio miedo. El terror subyacente, la amenaza constante que las acechaba, era la posibilidad de ser desenmascaradas y las terribles consecuencias que el padre Ramiro podría infligirles si las encontraba. Él no era hombre de perdonar, era vengativo y cruel, y contaba con el poder de la Iglesia para respaldar sus acciones. Antonia Cecilia, en particular, sufría un tormento indescriptible. Siendo la más joven, había sido la más vulnerada y la que portaba las cicatrices emocionales y físicas más profundas. Durante años interminables, las pesadillas la asaltaban con frecuencia, sumergiéndola en un estado de terror nocturno que la despertaba sobresaltada, con gritos ahogados, el cuerpo empapado en sudor helado y presa de escalofríos. «Me ha encontrado», susurraba con voz entrecortada por el llanto, «está aquí y ha venido a por mí». En esos momentos de angustia, la envolvía en un abrazo protector, sosteniéndola hasta que su respiración se regularizaba y la calma regresaba lentamente, mientras le cantaba en voz baja las mismas melodías que en su infancia llenaban los pasillos del convento. Aquellas canciones eran el único alivio posible para su profundo sufrimiento. Aunque la frecuencia de las pesadillas disminuyó, especialmente después de casarse y dar a luz a sus hijos, nunca se desvanecieron por completo, el trauma persistía, grabado de manera imborrable en su mente. Clara, en cambio, parecía afrontar el miedo con mayor fortaleza, siempre práctica y enfocada en el momento presente.
¿De qué sirve atormentarnos por lo que pueda suceder?, se preguntaba con frecuencia. Vivamos un día a la vez. Sin embargo, incluso ella experimentaba momentos de debilidad y vulnerabilidad. Una noche la encontré sola, llorando desconsoladamente en el balcón. Estoy agotada, Teresa, me confesó con la voz quebrada. Cansada de fingir, de decir mentiras, de no poder mostrar mi verdadera identidad, comprendía a la perfección su sentir. Había jornadas en las que me costaba reconocerme frente al espejo, quién era esa Luía Méndez que se reflejaba en él, que había sido de la hermana Teresa, pero el miedo no era la única carga que soportábamos. La culpa nos acechaba constantemente, culpa por haber huido en vez de enfrentarnos a la situación, culpa por haber abandonado a otras mujeres en su vulnerabilidad, culpa por haber roto nuestros votos sagrados y, sobre todo, la furia. Una rabia que nos carcomía por dentro, rabia contra el padre Ramiro por haber arruinado nuestras vidas, rabia contra la Iglesia que debía habernos protegido, rabia contra un mundo que permitía que hombres como él florecieran mientras sus víctimas se escondían en las sombras. Durante todos estos años intenté mantenerme al tanto de lo que ocurría en Río Manso sin levantar sospechas, y las noticias que recibía me llenaban de indignación. Además de continuar como párroco, el padre Ramiro avanzó en la escala eclesiástica, recibiendo reconocimientos y expandiendo su poder. En 1985 fue nombrado monseñor. En 1992 inauguró una nueva sección de la iglesia principal, y en el año 2000 fue reconocido como ciudadano honorario. Lo más escandaloso, sin embargo, fue que en 2004 se le asignó la dirección de un pequeño seminario donde se formaban futuros sacerdotes. Mientras tanto, las escasas referencias al caso de las monjas desaparecidas nos pintaban como rebeldes, ingratas y desequilibradas. Algunos especulaban que habíamos huido con hombres, mientras que otros insinuaban que habíamos malversado fondos del convento. La verdadera razón, que escapamos para huir de un depredador, no se mencionaba. Tras la muerte de la Madre Concepción, el convento fue puesto bajo la dirección de una nueva superiora. La comunidad de monjas fue menguando con el paso del tiempo y finalmente en el año 2002 el convento fue clausurado de manera oficial, donando el edificio al gobierno municipal para que se transformara en un centro cultural. Conocer esta noticia me causó una profunda tristeza. Aquel lugar, que había sido mi hogar y mi refugio antes de la llegada del padre Ramiro, ahora desaparecía. Fue en esa época cuando empecé a tener sueños recurrentes con la Madre Concepción. En estos sueños la veía en el jardín, junto a la estatua de Nuestra Señora, y la escuchaba preguntar, con la voz quebrada, ¿por qué no me lo contasteis, por qué no confiasteis en mí? Me despertaba llorando, atormentada por la idea de que, si hubiéramos confiado en ella desde el principio, si hubiéramos sido más persistentes, quizás el desenlace habría sido diferente. Tal vez ella no habría muerto de esa manera, sintiendo que sus monjas la habían abandonado incluso después de su fallecimiento. A partir del año 2003, Beatriz percibió que estos pensamientos y sentimientos se hacían cada vez más presentes en su mente. Agotada por guardar sola el secreto que la oprimía y por presenciar el florecimiento del padre Ramiro, en contraste con la trágica muerte de sus hermanas, cada una lejos de su familia, una noche, tras soñar con la Madre Superiora, recuperó el cuaderno que Clara le había confiado años atrás, el cual había permanecido cerrado e intacto. Finalmente, rompiendo esa barrera, abrió el cuaderno y hojeó sus páginas amarillentas. Allí se encontró con un registro meticuloso y detallado de Clara, donde había anotado fechas, horas y episodios de abuso, así como los nombres de otras monjas que antes que ellas, habían sufrido las agresiones del padre Ramiro. Además, se hallaron transcripciones de conversaciones que demostraban que las autoridades eclesiásticas estaban al tanto de los hechos, pero decidieron hacer caso omiso. En las últimas páginas encontró un testamento redactado por Clara: Teresa, mi querida hermana, si estás leyendo esto es porque yo ya no estoy. He registrado meticulosamente cada detalle, no movida por el deseo de venganza, sino por la búsqueda de justicia, no solo para nosotras, sino para todas las mujeres que sufrieron antes y para las que aún están por venir. El silencio favorece a los que oprimen, nunca a los que son oprimidos.
Entiendo tu temor y tu creencia de que nadie nos creerá después de tanto tiempo, pero la verdad posee una fuerza intrínseca. No te pido que te pongas en peligro ahora. Espera el momento propicio. Espera a que él sea anciano e incapaz de causar más daño. Espera a que otras mujeres alcen su voz, como sé que ocurrirá algún día. Y cuando ese momento llegue, utiliza estas páginas, utiliza nuestra historia, utiliza tu voz, que siempre ha sido más poderosa de lo que crees. No dejes que nuestra muerte sea en vano, Teresa. No permitas que nuestra huida haya sido en vano. Con todo mi cariño, Clara. Beatriz cerró el cuaderno con las manos temblorosas. Clara siempre supo que ese día llegaría. Siempre supo que ella sería la última en compartir su relato. Después de la fatídica noche, Beatriz inició un proceso de preparación personal. En los escasos encuentros con Cecilia, la abordaba en busca de señales, intentando descifrar si estaba lista para afrontar el peso del pasado. No deseo que mis hijos estén enterados, declaró con firmeza. No quiero que carguen con esta historia, ni que me vean diferente. Beatriz acató su decisión. Cecilia había soportado un sufrimiento considerable y merecía su tranquilidad. Lo haré sola, entonces, resolvió Beatriz, cuando sea el momento oportuno. Y continuó aguardando, atenta a su entorno. En 2006 se enteró de que el cura, ahora Monseñor Ramiro, había sufrido un derrame cerebral. Aunque no fue grave, por primera vez Beatriz comprendió que el tiempo y las circunstancias le podían afectar. En enero de 2007 una noticia la paralizó: se había nombrado a un nuevo sacerdote, llamado Juan Bosco, para auxiliar a Monseñor Ramiro en Río Manso, debido a su precaria salud. Beatriz inició una investigación exhaustiva sobre este nuevo personaje. El padre Juan Bosco, un hombre de unos 30 años, recién ordenado sacerdote después de una carrera como profesor universitario, destacaba por su labor con jóvenes en situaciones vulnerables y por sus ideas progresistas. En una entrevista, al preguntarle sobre su vocación, mencionó a su hermana, una monja fallecida prematuramente, cuyo ejemplo de fe le había inspirado. Sin nombres ni detalles concretos, la posibilidad de una coincidencia flotaba, pero algo dentro de Beatriz le indicaba que no lo era. Necesitaba investigar más sobre el padre Juan Bosco, saber si podía ser un aliado. Si alguien fuera capaz de creer en su historia, ese sería el momento. Fue entonces cuando tomó la decisión más difícil desde aquella noche lluviosa de hacía casi 30 años, cuando saltaron el muro del convento, regresar a Río Manso y enfrentarse al pasado del que había huido. Mi nombre real no es Luya Méndez. Todo comenzó en el instante en que el padre Juan Bosco cerró la puerta de su despacho. Mi nombre es Teresa, hermana Teresa del convento de Santa María de la Paz. Él frunció el ceño visiblemente perplejo y luego sus ojos se abrieron de par en par. La monja desaparecida en 1979 minutos, murmuró, incrédulo. Sentí que mi corazón se aceleraba con fuerza. Sabía que no había marcha atrás. Es increíble, exclamó, mientras señalaba una silla. Todos asumieron que usted y las demás habían muerto. Es uno de los grandes misterios sin resolver de esta ciudad. No morí, respondí con firmeza. Escapamos, todas huimos, y ahora he regresado para revelar el motivo de nuestra huida. Le escucho atentamente, respondió con una mirada concentrada. Respiré hondo y comencé mi relato. Le conté los primeros años felices en el convento, la llegada del padre Ramiro y cómo transformó nuestro santuario en un lugar de terror y abuso. Le hablé de sus ataques contra Antonia, contra Beatriz, contra todas nosotras, de mis intentos fallidos de denunciarlo al obispo y de la desesperada huida, aquella noche lluviosa. Mientras le hablaba, me fijaba en sus reacciones. Al principio pareció dudar, pero a medida que mencionaba detalles concretos y fechas que coincidían con eventos que él conocía, su expresión cambió. Noté sorpresa, después enfado, y finalmente tristeza. Tengo pruebas, dije sacando el cuaderno de Clara de mi bolso, mi hermana, la hermana Clara.
Allí estaban registrados con minucioso detalle fechas, horas, incidentes específicos, los nombres de otras víctimas antes que nosotras, conversaciones que indicaban que las autoridades de la iglesia estaban al tanto de todo. Tomó el cuaderno con las manos temblorosas y comenzó a hojear sus páginas amarillentas. Su rostro se puso blanco. «Dios mío», murmuró repetidas veces. Nos quedamos en silencio, abrumados por la gravedad de lo revelado. Finalmente cerró el cuaderno y me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Padre», pregunté dudando, preocupada por si me había equivocado, por si acaso aún fuera leal al monseñor Ramiro. Con voz temblorosa balbuceé: «No tengo palabras para expresar el dolor que siento por todo lo que usted y sus hermanas han sufrido. Y me llena de vergüenza saber que la iglesia, que debería haber sido un refugio, las decepcionó de manera tan atroz». Un torrente de alivio me inundó. Él me creía. Después de tantos años en los que mi testimonio fue ignorado, despreciado y tergiversado, por fin había alguien de la iglesia que me daba crédito. «Gracias», logré articular, la voz aún entrecortada. Él se inclinó hacia mí y preguntó: «¿Pero por qué ahora? ¿Por qué regresar después de tanto tiempo?». Le relaté la muerte de mis hermanas, una tras otra, la promesa que le había hecho a Clara y cómo había seguido la meteórica ascensión del padre Ramiro. Y cuando vi su nombre en el periódico sentí que era una señal, que tal vez él era diferente, que quizás podría ayudarme a revelar la verdad de una vez por todas. «¿Cómo puedo ayudar?», preguntó. Le expliqué que mi objetivo era la justicia, no solo para mí y mis hermanas, sino también para cualquier otra persona que pudiera haber sido víctima de los actos del padre Ramiro a lo largo de los años. Anhelaba que la verdad saliera a la luz y que se restaurara nuestra reputación. Sin embargo, le confesé que sentía miedo, pues el padre Ramiro aún conservaba poder en la comunidad, y existían personas que lo defendían, dejándome a mí en una situación de soledad. Ante mi temor, el padre Juan Bosco respondió con firmeza que ya no estaba sola, y que me ayudaría a relatar mi historia, prometiendo estar a mi lado. En los días siguientes trabajamos juntos en total confidencialidad, guiados por la decidida dirección del padre Juan Bosco, quien se aseguró de seguir los procedimientos adecuados. Su principal propósito era evitar que la Iglesia pudiera silenciar el caso nuevamente, por lo cual contactó a un obispo más joven de la diócesis, reconocido por su firmeza en la lucha contra los abusos dentro de la institución eclesiástica. En equipo, revisaron y dieron forma a mi testimonio, analizaron con detalle el diario de Clara y exploraron archivos históricos en busca de pruebas que respaldaran nuestras acusaciones. Afortunadamente, Monseñor Ramiro estaba de viaje en la capital por un tratamiento médico. Durante la investigación en los archivos de la parroquia, mientras examinábamos documentos antiguos, encontré algo perturbador: una carta de 1977, 2 años antes de nuestra huida, escrita por una antigua superiora al obispo de la época. La carta expresaba preocupación por la conducta del padre Ramiro con las monjas jóvenes y pedía, de manera sutil, que fuera reubicado en un cargo que evitara el contacto con las religiosas. La respuesta del obispo, anotada al margen de la carta, fue breve: asunto resuelto internamente, y el documento fue archivado sin que se tomara ninguna acción. Lo sabían, susurré con las manos temblorosas mientras sostenía la carta. Ellos ya conocían la verdad antes que nosotros, y no actuaron. La Iglesia ha cometido errores incontables, admitió el padre Joan Bosco con su mano posada en mi brazo, demostrando apoyo. Errores graves, imperdonables. Pero hoy estamos decididos a hacer lo correcto. Una semana después, el padre me llevó a una reunión con el obispo auxiliar Mateus, su amigo de confianza. El obispo, un hombre de edad media con una mirada amable y un semblante serio, escuchó atentamente mi relato sin interrumpirme. Al terminar, hizo un gesto que me desconcertó profundamente. Se levantó, se acercó y se arrodilló ante mí. «Hermana Teresa», dijo con voz entrecortada, «en nombre de la Iglesia que les falló a usted y a sus hermanas, les pido perdón. No tenemos excusas, solo vergüenza y arrepentimiento». Me quedé sin habla, con las lágrimas surcando mi rostro.
Tras 28 años de vivir en constante huida, escondiéndome de la amenaza y sufriendo el miedo constante, finalmente una figura con autoridad dentro de la Iglesia Católica reconocía el dolor que habíamos padecido. Apenas pude articular palabra, pero la pregunta surgió: ¿qué ocurrirá ahora? El obispo me explicó que con las evidencias que habíamos reunido, era imprescindible iniciar una investigación formal en contra de Monseñor Ramiro. Me advirtió que sería necesario prestar declaración, que el proceso sería largo y difícil, y que no todos me creerían. Sin embargo, me aseguró que me brindarían su apoyo incondicional y que no repetirían los errores del pasado. En ese instante el padre Juan Bosco preguntó por Antonia. Dudé por un momento antes de responder, pero finalmente confesé: Antonia está viva. Luego agregué: ha rehecho su vida con un nuevo nombre. Tiene una familia, hijos, y no desea verse involucrada en esto. Ambos mostraron empatía y entendimiento. Respetaremos su decisión, aseguró el obispo. Su nombre no será mencionado sin su consentimiento. Al día siguiente se produjo el encuentro que había temido durante tantos años. Monseñor Ramiro, recién llegado, demandaba una audiencia inmediata con el padre Juan Bosco. Rumores apuntaban a que alguien le había puesto sobre aviso acerca de las investigaciones del joven sacerdote en los antiguos archivos eclesiásticos. Nos encontrábamos en la oficina, el padre Juan Bosco, el obispo Mateus y yo, cuando Monseñor Ramiro irrumpió sin avisar, deteniéndose en seco, visiblemente sorprendido al encontrarse con el obispo, cuya presencia era inesperada. Después sus ojos se clavaron en mí. Por un instante pareció no reconocerme. No era para menos, ahora era una mujer de mediana edad, con el cabello entrecano y el rostro surcado de arrugas. Al concluir mi relato sobre los hechos ocurridos aquella noche en el centro comunitario, un silencio sepulcral se apoderó de la habitación, tan denso que se podía escuchar la respiración de cada uno de los presentes. Narré con total claridad y objetividad los abusos perpetrados por el padre Ramiro, nuestro superior. Tras un fallido intento de obtener ayuda, me vi obligada a emprender una huida desesperada, viviendo en la clandestinidad durante 28 años, bajo identidades falsas. Rememoré a mis difuntas hermanas Margarida, Clara y Beatriz, quienes se llevaron a la tumba el secreto, sepultadas bajo nombres falsos. Recordé la promesa solemne que le hice a Clara de revelar la verdad algún día. A diferencia de ellas, no mencioné a Antonia. Para la audiencia presente, la historia solo involucraba a 4 monjas en lugar de 5, una sutil manipulación dentro de una verdad mayor, segura de la comprensión divina. Tras concluir mi relato, escudriñé las expresiones del público, algunos rompieron a llorar, otros mostraban conmoción, y una minoría, principalmente aquellos que conocían al monseñor desde hacía mucho tiempo, exhibían incredulidad y enojo. Fue entonces cuando doña Teresa Moreira, la estimada profesora jubilada, interrumpió el silencio. Lentamente se puso de pie y con voz clara, dijo: hermana Teresa, yo le creo, y lamento profundamente que nadie lo haya hecho antes. Otras voces comenzaron a sumarse a su declaración de apoyo. Un hombre de mediana edad reveló que su hermana había sido monja en el convento antes que nosotras, pero lo abandonó abruptamente sin dar explicaciones, transformándose por completo y nunca más regresando a una iglesia. Una anciana, con lágrimas en los ojos, admitió que había escuchado rumores sobre el comportamiento del padre Ramiro años atrás, pero los desestimó por considerar inconcebible esa clase de conducta en un hombre de Dios, reconociendo ahora su error. Gradualmente más personas compartieron sus recuerdos, pequeños sucesos que al unirlos, revelaban una verdad incuestionable: el padre Ramiro no era el hombre santo que pretendía ser. No todos se convencieron, algunos, enfadados, se marcharon murmurando que todo era falso y que yo solo buscaba atención por estar desequilibrada. Otros se mantuvieron en silencio, una reacción comprensible, ya que Monseñor Ramiro había sido una figura clave en la vida de Río Manso durante casi 30 años. En los días posteriores, la noticia de mis revelaciones se propagó a gran velocidad.
Los periódicos locales, al principio cautelosos, comenzaron a publicar la historia con mayor detalle a medida que la evidencia se acumulaba y era de dominio público. Una periodista destacada de la capital me entrevistó a fondo, y su reportaje fue replicado por numerosas publicaciones y canales de noticias. Monseñor Ramiro, en respuesta, presentó una demanda por difamación, rechazando categóricamente todas las acusaciones, calificándome de embustera y afirmando que era víctima de una conspiración orquestada para dañar su reputación. Sus abogados argumentaron que mis denuncias eran oportunistas, presentadas en un momento en que muchos testigos clave ya habían fallecido. No obstante, no preveían la gran cantidad de pruebas sólidas que respaldaban mis acusaciones. El cuaderno de Clara, que detallaba secretos oscuros, la carta de la hermana Dolores, un testimonio desgarrador, los antiguos registros de la institución que revelaban patrones de abuso, y sobre todo, el creciente número de otras víctimas que, motivadas por mi supuesta valentía o según algunos por mi locura, se animaron a hablar, monjas, mujeres de la comunidad que denunciaron acoso durante sus confesiones, e incluso seminaristas que relataron castigos extraños y humillaciones, todos. Estos testimonios se hicieron públicos, fortaleciendo el caso y atrayendo la atención de la opinión pública. La Iglesia, sometida a una creciente presión interna y externa, se vio obligada a tomarse en serio la investigación. 2 meses después, Monseñor Ramiro fue oficialmente destituido de su cargo y se inició un proceso canónico para indagar en sus acciones a lo largo de décadas. Quizás el momento más impactante fue la visita de la hermana Sofía, una de las pocas monjas que aún permanecían en el convento cuando huimos. Al entrar, me dijo con lágrimas en los ojos: «He venido a pedirte perdón. Lo sabía, no todo, pero sospechaba y no hice nada. Debido a mi miedo y vergüenza, y por mi silencio, tú y los demás habéis padecido, al igual que otras personas». Abracé a la frágil señora con los hombros convulsionados por el llanto, y lloré con ella. En mi interior no sentía ira, solo la amarga comprensión de cómo el sistema nos había abandonado. Toda la ciudad de Río Manso se veía obligada a enfrentar una dolorosa y difícil verdad. Recibí una avalancha de mensajes de apoyo que me resultaba imposible leer en su totalidad, mientras que en contraste pasé noches solicitando protección policial a causa de las amenazas dejadas en mi puerta. Sin embargo, gradualmente hasta los más escépticos comenzaron a reconocer la irrefutabilidad de las pruebas. La verdad, como había predicho Clara, tenía un poder intrínseco. El proceso eclesiástico se extendió por casi un año, culminando en una decisión más severa de lo que muchos anticipaban: fue secularizado y destituido de su estado clerical. Para muchas de nosotras, incluyendo a mí, el veredicto nos dejó con la sensación de que la pena impuesta era insuficiente. Aunque no cumpliría pena de prisión debido a la prescripción de los delitos, seguiría disfrutando de su pensión, conservaría su hogar y mantendría su libertad. Sin embargo, hallamos una forma de justicia en su pérdida, en la caída de su prestigio, de su poder y de su influencia. Aquel hombre que, amparado en la autoridad religiosa, había abusado y sometido, ahora se veía despojado de ese mismo manto. Semanas después, huyó de Río Manso furtivamente en plena noche sin dejar rastro. Nadie conoció su paradero. Estaba experimentando el mismo exilio al que nos había condenado durante 28 años. Hoy, a mis 70 años, me sumerjo en el pasado, vislumbrando un camino que nunca preví, desde la niña de 16 años que ingresó al convento con fe ciega, hasta la joven de 24 que huyó en una noche tempestuosa, pasando por la mujer que vivió décadas en la clandestinidad. ¿Quién soy yo ahora? Una persona que finalmente ha logrado reconciliarse con su pasado. El Centro Santa María Paz, el cual fundé hace 15 años, es ahora la razón de mi existencia. Lo que comenzó como un pequeño proyecto inicial, ha crecido considerablemente hasta convertirse en una institución de referencia en el sur de Brasil. Contamos con un equipo de profesionales compuesto por psicólogos, abogados y asistentes sociales, quienes brindan apoyo a cientos de mujeres. Les ayudamos a recuperar su voz, su fortaleza y la capacidad de reconstruir sus vidas tras haber sufrido situaciones adversas. Cecilia, mi querida amiga Antonia,
se mudó a Río Manso hace 5 años, después del fallecimiento de su esposo. Sus hijos ya eran adultos y ella anhelaba pasar sus últimos años cerca de mí, a quien considera su verdadera familia. Actualmente Cecilia colabora activamente en el centro, especialmente con las mujeres más jóvenes, quienes ven en ella un ejemplo vivo de que es posible crear una vida feliz, incluso después de haber experimentado los traumas más profundos. El padre Juan Bosco continúa siendo el párroco, rechazando cualquier ascenso que le ofrezcan. Mi lugar está aquí, repite a menudo, donde puedo ser testigo diario del impacto real de mi trabajo. A través de los años, forjamos una profunda amistad y una alianza en la noble tarea de convertir el antiguo convento en un refugio de sanación. Monseñor Ramiro, quien fue parte fundamental de este proyecto, murió en un asilo en Minas Gerais, completamente solo y alejado de todo y de todos. Me informaron que falleció sin compañía, y nadie asistió a su entierro. Al recibir la noticia, no sentí tristeza ni alegría, sino una extraña sensación de cierre, como si se hubiese llegado al final de un largo relato. Cuando paseo por los jardines del centro y me detengo a contemplar los 5 bancos de piedra grabados con nuestros nombres, Margarida, Clara, Beatriz, Antonia y Teresa, siento la presencia de mis queridas amigas, quienes ya no están. Casi puedo escuchar la risa de Beatriz, la voz tranquila de Clara, y sentir las manos arrugadas de Margarida. Con una certeza que va más allá de la lógica, sé que descansan en paz y que nuestro sufrimiento conjunto no fue en vano. Me reconforta saber que mi historia está sirviendo de guía a otras personas para que encuentren su propia voz y fortaleza. Al rememorar esta experiencia, la cantidad de conocimiento adquirido me abruma, dificultando el punto de partida. La lección más trascendental, quizás, reside en la comprensión de la verdadera fe. Antes de ingresar al convento concebía la fe como una sumisión a dogmas, una obediencia ciega a la autoridad y una aceptación acrítica. Esa visión estrecha lamentablemente facilitó que el padre Ramiro y otros abusaran del poder que ostentaban. Ahora, comprendo que la fe auténtica es mucho más compleja y exigente, se encuentra en la valentía de cuestionar lo que parece incorrecto, incluso cuando la discrepancia es con alguien en una posición de poder, en la confianza en la propia intuición, en esa voz interna que guía hacia la verdad, y en la convicción de que Dios prioriza la justicia y el amor sobre las jerarquías y las apariencias. Asimismo, he profundizado en el entendimiento de la maldad y su propagación a través del silencio. El padre Ramiro, lejos de ser un ser monstruoso y solitario, era un hombre como cualquier otro, transformado por la influencia corruptora del poder, la ausencia de control y la atmósfera de temor que reinaba en la Iglesia. Sus abusos se prolongaron porque nadie se atrevía a denunciarlo, porque las víctimas eran calladas, porque los testigos optaban por mirar hacia otro lado y porque la institución religiosa protegía su imagen pública por encima de la verdad. Por eso siempre les digo a las mujeres que albergamos en el centro, que su voz es su arma más poderosa. Úsenla aunque sientan miedo, aunque al principio solo sea un susurro, no se queden calladas. Otra lección crucial fue el valor de la comunidad y la solidaridad. Sola, ninguna de nosotras habría logrado sobrevivir. Juntas hallamos la fortaleza y gracias a la generosidad de personas desconocidas, pudimos rehacer nuestras vidas. Asimismo, fue gracias a una nueva comunidad de apoyo que finalmente pude revelar la verdad, encontrando algo de justicia y paz. El trauma no se supera en soledad, ni la curación se encuentra en el aislamiento, necesitamos el apoyo mutuo de manera fundamental. Comprendí el significado del perdón, no el que se impone desde el exterior, que solo acalla a la víctima, sino el que emerge con el tiempo, cuando entendemos que el rencor nos ata al pasado. Me perdoné por no haber podido detener al padre Ramiro, por haber escapado y por haber guardado silencio durante tantos años. Perdoné a la institución, no para eximirla de su responsabilidad, sino para liberarme de la ira. Y sobre todo perdoné a Dios, con quien estuve en conflicto durante mucho tiempo. Me preguntaba cómo pudo permitir tanta maldad en su nombre y por qué parecía ausente cuando más lo necesitábamos. Hoy entiendo que Dios estuvo presente en nuestra valentía para escapar, en la bondad de quienes nos ayudaron y en la fuerza que encontramos en nuestro interior.
Dios no nos prometió una vida exenta de dolor, sino su compañía incondicional durante las pruebas. He comprendido que el sufrimiento es un maestro, pero la fe es el ancla que nos mantiene a flote. La idea de que el dolor puede quebrarnos o transformarnos es ahora mi guía. Y es la fe, no una fe ingenua, sino una fe que se interroga, que busca respuestas, la que nos fortalece en los momentos de mayor angustia. Ante la pregunta recurrente sobre si aún soy monja, mi respuesta es invariable: sigo siendo la hermana Teresa en mi interior. Los votos que hice a los 16 años de pobreza, castidad y obediencia, los mantengo vigentes, no por obligación sino por convicción personal. Y en lo que respecta a la obediencia, he aprendido que la verdadera sumisión no se dirige a una persona o institución, sino a la presencia divina que reside en nuestro interior, respondiendo a la llamada de la honestidad y la justicia. Si tuviera la oportunidad de compartir un único mensaje, este sería mi elección: nunca es demasiado tarde para aceptar la verdad, luchar por la justicia o comenzar el camino hacia la sanación. Durante 28 años, oculté un secreto que me consumía por dentro. Viví en un estado continuo de miedo y culpa durante casi 30 años. Pero finalmente encontré el coraje para hablar, para enfrentar mis experiencias pasadas, y al hacerlo, no solo encontré alivio, sino también una profunda sensación de libertad. Por lo tanto, si te sientes agobiado por un secreto que te causa dolor, recuerda que no estás solo. Tu perspectiva es importante y tu historia merece ser escuchada. Y así aprendí que las lecciones más significativas de la vida a menudo provienen de las pruebas más difíciles. Si has llegado hasta aquí, por favor, déjame un comentario, porque estoy aquí, viva, y me interesa mucho saber lo que piensas. Sí,